Bien, continuando con nuestros cursos de los formularios, entonces aquí vamos a eliminar todos estos controles y componentes. Vamos a dejar el formulario en blanco. Entonces, eh, como indicaba en el video anterior, que el formulario por defecto tiene tres acciones que son minimizar, maximizar y cerrar. Tenemos acá las propiedades para configurar el título del formulario. Es decir, aquí en la parte izquierda vamos a encontrar todas las propiedades del formulario. Aquí en el inspector de objeto, acá vamos a encontrar todos los eventos disponibles. Vamos a encontrar aquí un apartado de favoritos, es decir, cualquier propiedad que querramos que esté visible de forma más rápida, podemos agregarla a los favoritos y la vamos a encontrar aquí. Entonces, básicamente en un formulario en Lazarus encontramos, tenemos propiedades y tenemos eventos. Bien, entonces vamos a iniciar con un poco de personalización en nuestro formulario. Entonces acá tenemos la alineación de un formulario que se puede alinear a la izquierda o a la derecha del padre que lo contenga. Es decir, un formulario puede estar contenido dentro de otro componente, como por ejemplo un componente de un tPanel que básicamente puede contener otros objetos, otros componentes, y dentro de ellos puede contener un formulario o varios formularios. Entonces aquí tenemos diferentes componentes que podemos agregar a nuestros formularios, diferentes controles. Esta es la paleta de controles. Aquí tenemos diferentes controles y tenemos componentes también. Entonces, como vimos en el video anterior, los controles son visibles y los componentes no son visibles. Bien, entonces vamos aquí, tenemos diferentes opciones en el formulario. Con esto lo podemos volver transparente, es decir, si activamos esto y bajamos este número, el formulario se va a tornar transparente dependiendo del grado que le demos. Aquí, como podemos notar, está un poco transparente. Vamos a desactivarlo. Acá básicamente esta parte de anchors es lo que comentamos anteriormente, cuando un formulario está embebido dentro de un control contenedor, como lo es un tPanel o un panel. Entonces aquí tenemos el auto scroll, que básicamente lo que hace el auto scroll es que si hay un componente que ocupa todo nuestro formulario y se solapa, muestra un scroll. Como podemos notarlo aquí, vamos a ejecutar este formulario y aquí se solapa, pero no muestra el scroll para poder visualizar el contenido. Pero si yo le digo que me aplique el scroll, entonces podemos notar que me crea dos barritas laterales, una inferior y una a la derecha, y de esta forma, cuando el contenido se solapa, entonces podemos visualizar el contenido de nuestro formulario. Entonces, para esto es el auto scroll, y es auto pues para que se adapte al tamaño del contenido, para que según el contenido pues se muestren o no las barritas. Luego viene los iconos de la parte superior de la barra de título del formulario. Entonces aquí, si queremos ocultar los iconos, simplemente los marcamos o los desmarcamos y vamos a ocultarlos. Luego tenemos el estilo de borde, viene por defecto. Luego viene cuando es un tipo de diálogo. Entonces aquí vamos a poder determinar o configurar los bordes de nuestro formulario. Como podemos notar aquí, cuando lo colocamos que sea como diálogo, no se permite minimizar, no se permite
agrandar el formulario o achicarlo. Cuando no tiene un borde, pues es algo parecido, pero ya no se nota el borde. Y como podemos notar, no se nota el borde del formulario. Aquí se está ejecutando, pero no se nota. Ya este es un poco más pequeño el single. Podemos notar aquí un poco más pequeño el formulario. Y así sucesivamente, pues vamos a ir usando los diferentes tipos de borde de estilo del formulario. Vamos a dejarle aquí por defecto el que él trae, que nos permite pues agrandar y achicar el formulario. Luego podemos aquí el título, como lo vimos en el video anterior, y aquí esto es una característica muy importante. Cuando este formulario contiene diferentes tipos de objetos, aquí podemos alinearlos y darles la forma en que el formulario los va a manejar. Aquí pues obviamente tenemos para cambiar el color del formulario. También para el cursor, y aquí esto es muy importante también, y es el tipo, la forma, perdón, en que se va a mostrar nuestro formulario. Entonces aquí podemos definirlo. Aquí dice que se va a mostrar en el formulario que está activo, pero tengo otra opción que se llama desktop, es decir, que se va a mostrar en el centro del escritorio de mi computadora. Así el formulario principal esté en un lado, se va siempre a mostrar en el centro de la pantalla del escritorio, aquí en el centro de la pantalla principal, y aquí como un formulario principal. Entonces ya es solo es ir jugando con cada una de estas propiedades para ir dándoles el uso adecuado. Aquí en el estilo del formulario entonces tenemos varias opciones. Hay que tener en cuenta que algunas de estas funciones solo funcionan en Linux y otras funcionan en Windows. Entonces todo dependerá de en dónde estemos desarrollando. Entonces este mdchild básicamente lo que permite es que en un formulario padre yo voy a agregar un formulario hijo, pero ese formulario padre debe estar como mdi form, es decir, un formulario principal, y luego voy a poder agregar otro formulario hijo en él. Luego lo normal pues es un formulario que viene por defecto. Luego aquí un splash, que es básicamente nos permite hacer un screen, como crear un formulario. Por ejemplo, vamos a iniciar nuestra aplicación y queremos mostrar una ventana donde mostremos el progreso de pronto carga de archivos o conexión a la base de datos, y que no se vea como un formulario normal, como siempre. Entonces para esto nos sirve ese formulario. Como podemos notar, ahí no se visualizó porque todo depende de el tipo de forma de llamar el formulario. Entonces aquí si queremos colocar el formulario para una notificación aquí en nuestra barra de tareas del sistema operativo, entonces vamos a usar alguna de estas dos opciones. Aquí pues obviamente tenemos para la altura, y bueno, así sucesivamente pues vamos a tener diferentes opciones en cada una de las propiedades de los formularios. Aquí también la posición en donde yo quiero visualizar el formulario. Entonces aquí vimos el estilo, vamos a darlo por defecto normal. Aquí podemos colocarle el nombre que va a tener nuestro formulario. Si no le colocamos el nombre, pues va a tener el nombre por defecto, form 1, 2, 3, etc. Luego pues aquí vamos a poder contener un menú, ya iremos viendo sus componentes. Y aquí es importante la posición, donde va a estar disponible o posicionado nuestro formulario. Aquí por defecto dice
que en design. ¿Qué significa esto? Que si el formulario está aquí en la parte izquierda, allí donde lo he colocado, ahí se va a posicionar, ahí va a correr cuando está en el modo design. Cuando lo cambio aquí a desktop center, significa que va a estar en el centro del escritorio. Aquí en el centro del formulario principal, aquí en el centro del formulario padre y aquí en el centro del screen. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo dos monitores, el formulario se va a situar en el centro de las dos pantallas. Entonces aquí solo es ir buscando el acomodo del formulario. Lo ideal acá es que esté en el centro del formulario principal y ahí pues siempre va a estar ubicado en todo el centro de la pantalla, pero todo esto dependerá de nuestro diseño del formulario. Aquí pues podemos almacenar algunos datos de la sesión, pero ya estos son temas más avanzados. Aquí show in, sí, show in, bueno, ahí me disculpan la pronunciación si no es la correcta. Básicamente esto lo que hace es que me muestre si tengo un un botón o cualquier otro control que contenga aquí esta opción de hint para colocarle algún texto relativo, algún texto de ayuda, perdón. Entonces me va a permitir hacerlo y voy a poder pues al momento de ejecutar el formulario que el control o los controles pues me permitan aquí mostrar ese texto de ayuda. Aquí ya vimos lo de las barras, el incremento para subir. Básicamente esta opción de Key Preview lo que nos permite es interactuar con la captura o intercepta. Aquí nos está diciendo que captura todas las o intercepta todas las presiones de teclado en los controles. Entonces si yo quiero capturar cuando presiono una tecla en el formulario, entonces debería activar esta opción del Key Preview para quien me capture todas las acciones del teclado. Aquí es básicamente es cómo se va a mostrar el formulario en la barra de tareas. Y aquí el estado normal del formulario. Entonces aquí podemos también maximizarlo, minimizarlo a través del código. Entonces básicamente estas son las propiedades de los formularios, de un formulario. Y aquí tenemos obviamente los eventos que iremos viendo a medida que avancemos en el curso. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial. Estos videos iniciales pues son un poco de teoría, de explicar cómo funcionan los formularios para entenderlos de una forma más adecuada, y cuando estemos pues ya trabajando de lleno sepamos dónde vamos a encontrar las propiedades y eventos y sepamos para qué funciona cada uno. Bien, eso ha sido todo en este video tutorial. Nos veremos en el próximo video donde veremos ya cómo llamar un formulario desde otro formulario y así sucesivamente avanzaremos. Hasta la próxima.